Bienvenido al podcast Tesoro de la Fe, en el que hablamos de las diferentes formas que podemos vivir la fe en la vida personal, familiar, parroquial y comunitaria. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos y bienvenidas al podcast Tesoro de la Fe. Y pues estamos compartiendo con Ana Hidalgo, que es delegada del obispo para la comunidad hispana aquí en nuestra diócesis de Allentown. Bienvenida, Ana. Gracias, Francisco. Gracias por tenerme otra vez aquí. Nuevamente pues estamos aquí, ¿no? Y ya en lo que pues nos estamos acercando para compartir, pues va a ser precisamente Semana Santa y el Tríodo Pascual. Pero antes de pasar a eso, pues vamos a iniciar con una oración inicial en el cual pues hermano y hermana, pues te pedimos, ¿no? Que nos acompañes durante todo el episodio para conocer un poco más de lo que es Semana Santa y el Tríodo Pascual. Entonces vamos a iniciar con la oración inicial del Evangelio de Juan, versículo 12, del 31 al 33. Vamos a empezar diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Amado Señor, te damos gracias por estos momentos y queremos caminar contigo en esta hora de tu pasión. Ayúdanos a ver tu gloria, ayúdanos a verte en estos momentos y acompañarte en esta Semana Santa, acompañarte durante estos momentos en los cuales quieres que te veamos a ti, Señor, cumpliendo esa palabra de que atraerás a todos hacia ti. Te lo pedimos, tú que vives y reinas. Amén. Amén. Nuevamente, entonces vamos a dar comienzo a este momento catequético, Ana, y pues, ¿de qué manera nos fueras introduciendo a este tema? Bueno, como decíamos también en el tema anterior, la Cuaresma concluye el domingo con el Domingo de Ramos. Y resulta que después del Domingo de Ramos hay un periodo muy corto que se llama la Semana Santa. Dentro de ese periodo está el Tríodo Pascual. Y el Tríodo Pascual es precisamente los momentos más fuertes de toda la liturgia del año entero. Eso es lo que vamos a estar, pues ahora, pues meditando un poquito. Y pues, ¿verdad? Empiezan a surgir ya las preguntas en decir qué es el Tríodo Pascual o de qué manera pues podemos comprenderlo un poco mejor nosotros los fieles. Sí, entonces, pues empieza con el Domingo de Ramos y voy a empezar desde ahí para ir llegando ya al jueves, viernes, sábado santo. La misa del Domingo de Ramos conmemora ese momento en que Jesús lo querían hacer rey. Y entonces, por eso esa misa de Domingo de Ramos, ese día comienza con una procesión de palmas en ese simbolismo de que a Jesús lo querían hacer rey. Entonces se inicia con las palmas afuera, se viene en procesión porque Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito y la gente le tiraba las palmas para que él pasara, y de ahí es que se fue quedando la costumbre del Domingo de Ramos. Si bien sabemos que en este episodio Jesús no se deja coronar, sino que simplemente llega allí, tiene una lamentación por el pueblo, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido recoger como a una gallina sus pollitos? Y ahí él hace una lamentación, ¿verdad?
pero no se deja coronar como rey ni nada, porque pues igual no es el momento, y él sabe que ese no es el momento. Entonces, vemos esa parte tan emocionante. Ahora, ¿qué pasa después de que se concluye la misa del Domingo de Ramos? Y entramos inmediatamente a la Semana Santa. Una vez concluida la misa del Domingo de Ramos, se quita toda la fiesta, se quita todo lo que había, todas las cosas, las decoraciones y demás, ¿verdad? Como un simbolismo del duelo que inicia, donde nuestro Redentor va a dar su vida por nosotros. Y entonces, pues, ahí vemos donde concluye el Domingo de Ramos con celebramos al Rey. Sin embargo, el Rey no va a ser coronado todavía. Sin embargo, el Rey tiene que sufrir. Y entra así de esa manera ese tipo de duelo de la Semana Santa. Y luego, pues, pues continúa el lunes, el martes santo, como días donde se está guardando ya en preparación a esos 3 días que vienen. Usualmente en las parroquias aprovechan, por lo menos en nuestros países, aprovechan esos días, lunes santo, martes santo, para oír confesiones, o miércoles santo. Tal vez miércoles santo se hace alguna dinámica o algo, ¿verdad? En las parroquias que van preparando a vivir esos 3 días de triduo. Y en estos, pues, ya nos habla del miércoles, y pasando el jueves vamos a entrar ya a algo que es común vivir, lo que sucede los jueves en otras misas, o es algo diferente que sucede. Bueno, entonces entramos al jueves santo. Recuerden, el triduo pascual son jueves santo, viernes santo y sábado santo. Entonces, concluye el miércoles y el jueves tenemos algo diferente. El jueves santo hay 2 celebraciones, Francisco. Hay 2 puntos muy importantes en ese jueves santo. En la mañana se celebra lo que es la misa crismal. Ahora, eso es litúrgicamente hablando, la misa, la Santa Misa Crismal se celebra el jueves santo en la mañana, pero lo tienen, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tal vez no en nuestros países, siempre se conserva el jueves santo según la liturgia, pero aquí por las distancias, por lo grandes que son las diócesis, las parroquias, entonces los obispos, casi todos de todas las diócesis de Estados Unidos, siempre tienen la misa crismal, ya sea lunes santo o martes santo, porque jueves santo sería demasiado para también tener las actividades parroquiales en la tarde, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque incluye que los sacerdotes estén presentes, y eso es el punto que iba yo a mencionar aquí. Entonces, en la misa, Santa Misa Crismal, litúrgicamente el jueves santo, en esa Santa Misa Crismal suceden 2 cosas, Francisco, muy importantes. El jueves santo, más tarde de la última cena, ¿verdad? Y en la última cena Jesucristo instituyó 2 sacramentos. Uno de ellos, es al sacerdocio, instituye el sacerdocio. Otro momento importante en esa última cena es la institución de la Santa Eucaristía. Entonces Jesucristo instituye 2 sacramentos en ese mismo momento, porque es a los apóstoles a los que les dice: tomen, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía, le dijo a ellos. Entonces en ese momento él instituye
el sacerdocio y también la Santa Eucaristía. Ahora, el sacerdocio, bueno, son dos partes importantes aquí. El sacerdocio lo instituye, pero a través de las otras cosas que suceden después de la aparición, va reconfirmando ese sacerdocio. Porque es que después de la resurrección que Jesús les otorga a ellos también, Él les confiere el poder absolver pecados en su nombre. Entonces eso es otra parte que vemos de cómo Jesús todavía sigue instaurando, confirmando, ratificando más, concretizando ese sacerdocio. Pero la institución del sacramento del sacerdocio es en esa Santa Cena, que en la tarde la vamos a tener. Pero como es algo bien importante, la institución de estos dos sacramentos, y al mismo tiempo en la tarde hay que iniciar ya lo que es la pasión, entonces no se ponen las dos celebraciones juntas porque serían demasiadas cosas, sino que entonces en la misa crismal es donde se celebra, bueno, se celebra todo el día la institución de la Eucaristía, es como un pequeñito Corpus Christi otra vez, o un Corpus Christi, ¿verdad? Y también se celebra la gracia sacerdotal. Es un día, hermanos y hermanas, en sus parroquias, Jueves Santo, feliciten a sus sacerdotes y denle gracias por haber dicho sí a ese llamado, porque es el día especial de ellos, el Jueves Santo. Y entonces se celebra en la misa crismal eso, esa institución del sacerdocio, y por eso es que todos los años en esta Santa Misa Crismal es que los sacerdotes rinden obediencia al obispo. Entonces, en esa Santa Misa, día sacerdotal, el obispo les pregunta si están dispuestos a rendir obediencia a él y a sus predecesores o quienes siguen luego, y entonces ellos dicen que sí. Entonces renuevan su obediencia a su obispo local. Y claro, decíamos, todo el día es un jueves eucarístico de una manera muy especial. Eso es una de las cosas que pasa en la Santa Misa Crismal. Pero hay otro episodio, otra cosa, otra dimensión muy importante que también sucede. El nombre crismal. Crismal viene de crisma, no de Christmas de Navidad, eso no estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de crisma, ¿verdad? C-R-I-S-M-A-L. Crismal, misa crismal, que viene de la palabra santo crisma. Entonces, en la misa crismal, la segundo evento o la segunda cosa que sucede en esa misa es, como decía, que el sacerdote, que el obispo consagra los santos óleos. Y pues, ¿verdad? Nos quisiera explicar un poco más qué es esto de la consagración de los santos óleos, o para muchos no, pues a veces son palabras nuevas que estamos escuchando en este episodio. Los óleos, ¿en qué manera? O nos está explicando estas cosas y dónde los vemos o de qué manera son visibles para nosotros. Bueno, pues óleos. Óleo es simplemente aceites, ¿verdad? Óleo viene del latín, que significa aceite, ¿verdad? Entonces le llamamos los santos óleos. Los santos óleos son tres. Está el óleo de los catecúmenos, está el santo crisma y está el óleo de los enfermos. Entonces, estos tres aceites los consagra solo un obispo. Fíjese que la palabra no es los bendice, sino que los consagra. Porque estos santos óleos son los que van a ser utilizados en algunos sacramentos.
de los 7 sacramentos. Y como van a ser parte de un sacramento, llevan, sí es una bendición, pero más todavía una consagración especial que solo el obispo local puede hacer. El óleo de los catecúmenos se utiliza solo en un sacramento. Es en el sacramento del bautismo. El óleo de los catecúmenos significa que se le administra catecúmenos, o sea, de ese comienzo, esa preparación a recibir sacramentos. Entonces, es un óleo que se aplica a todo, ya sea a bebés o a adultos que no han sido bautizados todavía. Y se aplica antes del bautismo como tal. El bautismo como tal es cuando se le echa el agua en la cabeza a la persona. Entonces, el óleo de los catecúmenos simboliza esa preparación, ese ejercitarnos, ponernos ¿cómo se llama eso? Cuando practica la gente, cuando hace ejercicio, ponernos. El significado de este óleo es, por ejemplo, los atletas. Para ponerse en forma, ¿qué ocupan? Cuando hacen ejercicio, ¿qué ocupan, Francisco? ¿Qué es lo que ocupan ellos? Pues ejercitarse, Y, estar en movimiento. y también usualmente se valen de algunas cosas para fortalecer los músculos, como ungüentos, ¿verdad? Se ponen para evitar que haya alguna torcedura de músculos o todo eso, ¿verdad? Y se usan unos ungüentos. Esa es la idea del óleo de los catecúmenos. Es una preparación. Entonces, ese es el efecto del óleo de los catecúmenos. Después viene el óleo, o sea, el santo crisma. El santo crisma es un óleo que de manera especial, incluso el obispo le hace una consagración especial, donde incluso le pone un perfume, ¿verdad? A ese aceite, que todos son aceite de oliva, pero a este le pone un perfume especial. El óleo o el santo crisma, el óleo del santo o el santo crisma, se aplica a todo el que después de que se le pone el agua del bautismo, se le pone el santo crisma en la cabeza. El óleo de los catecúmenos se pone siempre en el pecho y el óleo del santo crisma se pone en la frente o en la mollera, ¿verdad? De un bebé. Y ese simboliza, ¿usted se acuerda, Francisco? ¿Te acuerdas qué fue cómo era que los profetas proclamaban a un rey? Por ejemplo, con Saúl, con David, les ponían aceite, ¿verdad? Ungiéndolo como rey de Dios, ¿verdad? O sea, rey, siervo de Dios. Entonces, esa es la idea del santo crisma. El santo crisma es que nos hace a nosotros, fíjese que en el bautismo se nos da la triple unción bautismal de sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, el santo crisma simboliza esa triple acción que sucede en nuestras vidas. Claro, o sea, no estamos hablando del sacerdocio ministerial, eso es algo que complementa todavía el bautismo, pero todos desde el bautismo se nos dio la triple acción de sacerdotes, profetas y reyes, en ese sentido bautismal, que es parte del sacramento del bautismo. Y por eso, Francisco, ahí hay que entender por qué el bautismo nos manda a ser evangelizadores, nos manda una misión. Desde el bautismo fuimos llamados a predicar el evangelio, según donde Dios nos plantó, según la vocación que nos dio. Entonces, esa es la idea del santo crisma. Y por eso lleva ese aceite, ese perfume especial. El otro es el óleo. ¿Y cuándo se aplica el santo crisma?
para alguien después de que se le ha echado el agua en la cabeza. Esa es la parte que decimos bautismo, por eso decimos después de que se bautiza. Y también el Santo Crisma se le pone en la frente a las personas que reciben el sacramento de la confirmación. Ratifica. Tercero, se le aplica también en las manos a los que se ordenan sacerdotes con el sacramento sacerdotal. Diáconos, sacerdotes y obispos, ¿verdad? Se les pone ese santo crisma, como ese llamado, ¿verdad? Y después está el óleo de los enfermos, que precisamente ya la palabra lo dice, se le aplica a personas graves en situaciones peligrosas de su vida, como le dijera, que peligra la vida, ¿verdad? Enfermos graves, ancianos, y personas que tienen que pasar por una cirugía fuerte, por una cosa fuerte que amerita, que puede perder su vida física, entonces que amerita eso. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? Sobre los sacramentos y demás, pero entonces eso es la otra cosa que pasa en la misa crismal. Uno, el sacerdote rinde obediencia al obispo. Dos, el obispo consagra los santos óleos que van a ser utilizados durante todo ese año en toda la diócesis. Entonces, después de ser consagrado, se le distribuye una botellita de cada uno a cada parroquia. Y todas las parroquias, por eso están sus párrocos ahí presentes, y también llevan esos santos óleos, esos tres, y son los que van a ser utilizados en su parroquia durante todo el año para todos los sacramentos que lleven la unción, que lleven alguno de los santos óleos. Eso es lo que pasa el Jueves Santo en la mañana. Y después viene lo de la tarde. Entonces, Ana, ¿nos pudieras ya adentrarnos qué sucede en la misa de la tarde del jueves? Sí, claro, el Jueves Santo, ¿qué es lo que se celebra? El lavatorio de los pies. Es una misa especial. Recuerden, yo les decía hace un ratito que el Jueves Santo, bueno, Domingo de Ramos, inicia ese duelo, lunes, martes, miércoles, pero resulta que viene el Jueves Santo. Y eso que se inició desde domingo después de la misa de Ramos hasta el miércoles como fiesta. Muy bueno, muy lindo, con flores y decoraciones y se celebra todos estos eventos. Y todavía entramos al lavatorio de los pies con todo ese regocijo, cena. Entonces, ¿cómo entraron Jesús y los discípulos, los apóstoles, a esa última cena? Y aquí es que hay mucho detalle, Francisco, pero ¿por qué era que celebraban la liberación? Que una vez fueron que una vez fueron esclavos en Egipto y fueron liberados. Y fueron liberados porque Dios ordenó a Moisés que todas las familias tomaran un cordero, lo decapitaran, sacaran su sangre, la pusieran en los dinteles de la puerta, y se comieran todo el cordero sin quebrarle. Esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y al ver que las casas con la sangre del cordero, ahí no iba a entrar. El ángel de la muerte venía a matar a los primogénitos. Y entonces por esa sangre no se dio. Entonces el jueves en la tarde celebra toda esa realidad. Ahora, vea, ¿a qué se le parece a usted eso de que por la sangre en un madero no entró el ángel de la muerte? ¿A qué se le parece eso, Francisco? Ya casi me viene dando alusión a la sangre que se derramó en la cruz. Ajá, ahora, acuérdate que en la misa decimos Cordero de Dios. Es que hace alusión a que Jesús ahora es el Cordero. Jesús es la sangre de Él, la que va a liberarnos de que muramos espiritualmente, que perdamos el alma, ¿verdad? Entonces, por eso se celebra todo eso en esa última cena.
Y entonces en esa última cena se da un acto muy importante de Jesús, que es lavar los pies a los apóstoles. Otra vez, tiene todo ese sentido eucarístico y sacerdotal siempre, pero esta vez ya entrando, enfocándonos a la parte de la pasión, ¿verdad? Entonces todo es una alegría, todo es una fiesta y entran a esa cena. En esa cena Jesús hace algo diferente. Él levanta la cuarta copa, a la que dice, toman y beban todos, porque esta es mi sangre, sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Por eso me parece muy bonita la lectura que nos leías para el comienzo este programa, donde decía que Jesús, hasta que no se ha levantado, porque el que venía a destruir las fuerzas del enemigo, del diablo, ¿verdad? Entonces, y dice que será derramada por usted para el perdón de los pecados, a destruir esa falta de perdón. Entonces ahí estamos donde está Jesús con los apóstoles en la última cena, se levanta y se baja y les lava los pies. Y por eso en la misa, durante el sentido de esa misa es la caridad de Dios, la caridad de Jesucristo, el llamado a la caridad, a servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, ese llamado a la humildad, a hacer lo mismo. En un momento Pedro le dice, hoy, a mí usted no me lava los pies. ¿Y qué le dice Jesús? No tienes parte conmigo. Por la imitación, porque ve que fácil, a veces Francisco es dejar, a veces es bien fácil dar y dar y dar, y a veces vieras que nos cuesta recibir, ¿verdad? Porque dice, ocupamos bastante humildad para recibir también, para reconocer cuando estamos heridos, para reconocer cuando necesitamos ayuda, para reconocer que no podemos todo, sino que en algún momento de nuestra vida necesitamos la ayuda de los demás. Pero eso es muy lindo. Entonces en esa misa se practica esa realidad, que tenemos que ser caritativos los unos a los otros como comunidad, ¿verdad? En el amor, unidos en el amor. Como muchas canciones apropiadas en ese momento, es un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ¿verdad? Es ese llamado a la caridad. Y más porque en este es el momento donde las palabras de Jesús van a hacerse patentes al otro día. Este es mi cuerpo que será entregado. Todavía no, pero va a ser. Esta es mi sangre que será derramada. Entonces, ahí vemos esa parte muy bonita. Entonces, ¿qué pasa? Termina la misa, hacemos esa adoración a Jesús sacramentado en conmemoración de cuando Jesús termina la última cena con sus apóstoles y se va al Monte de los Olivos a orar. Entonces, por eso, ¿qué pasa allí? Él se va allá y se lleva a Pedro, Santiago y Juan. Y Jesús en esa oración tremenda que hizo en Getsemaní, los encuentra durmiendo y les dice es que despiértense, no pueden orar ni siquiera una hora conmigo. Entonces esa es la idea, que después de la Santa Misa se tiene una adoración al Santísimo hasta medianoche, ¿verdad? La liturgia lo pide hasta medianoche. Ya los párrocos por situaciones pastorales determinarán hasta cuánto rato, ¿verdad? Pero litúrgicamente es hasta las 12 de la noche. Entonces, en ese rato es donde conocemos qué pasa, y entonces, ¿qué pasa? Terminada esa misa, que ese día fue grande también, terminada esa misa, se desmantela el altar, se quita todo y volvemos otra vez a ese duelo. Fijémonos en esta parte de la oración en el huerto.
Aquí vemos donde Jesús suda sangre. Realmente para una persona en un momento extremadamente fuerte, puede sudar sangre. Ahora, tenemos que tener cuidado. Jesús, muchos me dicen, en un momento grande de desesperación, Jesús no, pero sí experimentó lo máximo de una frustración, de un sufrimiento, de algo que sabía que tenía que pasar. Y por eso es que allí, alegóricamente, él dice, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero si tengo que beberlo, porque él pudo ver. Muchos teólogos dicen muchas cosas que en ese momento Jesús pudo haber visto el pecado de toda la historia de la humanidad y hace aterrorizarse de ver tanta crueldad. Quizá también él pudo ver que para muchos su muerte en la cruz no iba a servir porque no le iban a hacer caso. Y quizá él pudo ver todos aquellos, o sea, que tal vez lo iban a negar, por los cuales él le iba a dar su vida, pero que no iban a apreciar ese regalo. Hay muchas cosas que, bueno, pudo Jesús haber visto en esa oración en el huerto. Y aún así, él dijo, Señor, Padre, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y aceptó lo que era la voluntad de Dios para él. Ahí pudo él haber visto, Francisco, el rostro de cada uno de nosotros, de toda la gente, de la humanidad completa. Quizá él vio mi rostro en un momento. Él siendo Dios, pudo haber visto muchísimo más de lo que nos... Y no es para más que llegar al momento de que incluso sudara sangre, porque completamente humano también, el cuerpo respondía a su humanidad total, ¿verdad? Y pudo haber sentido también, o sea, la agonía. Y saber, imagínese, Francisco, que sepamos qué nos va a pasar, detalle por detalle. Algo así feo. Por ejemplo, Jesús pudo ver detalle por detalle todo lo que le iba a pasar. Y que a pesar de su ofrecimiento, algunos tal vez íbamos a cerrar rotundamente nuestra puerta a esa bendición, a esa salvación que Él nos venía a dar. Hermano, hermana, que no seamos nosotros los que digamos que no a este regalo que Jesús nos dio, su propia vida. Y para Jesús nunca es tarde, ¿verdad, Francisco? Exacto, para él, pues, ¿verdad? Siempre es un momento oportuno que nosotros decidamos llegar pues, a él, ¿no? O buscarlo. Y pues es un momento, ¿no? Que especial en el que estamos hablando de Semana Santa y en especial en el trido pascual que estamos conociendo, pues lo que sucede. Para mí, pues, puedo decir que es mucho lo que estoy conociendo y lo que, pues, ¿verdad? Espero que muchos más también conozcan. Y entonces estamos en este jueves, santo, que nos estás diciendo todo esto, Ana. ¿Qué más sucede? Pues por ahí concluye el Jueves Santo. Otra vez se desmantela el altar. Entramos ahora sí al duelo mayor. Y desde ahí inicia su pasión física, todo su dolor. Sabemos que al ratito después de esa oración va a venir Judas y lo va a entregar. Y desde ahí lo apresan. Bueno, él se deja apresar, ¿verdad? Él nos apresar y dijo, aquí estoy, me buscan, aquí estoy, ¿verdad?
Como también Jesús nos decía en Juan 10, yo doy mi vida cuando yo quiero, nadie me la quita. Y por eso Él no se dejó coronar el Domingo de Ramos, porque Él tenía que vivir un proceso para nuestra salvación. Y entonces así igual pudo haber sido coronado, Él no quiso, eh, pudo haber sido atrapado en otro momento, pero Él no, todavía no era la hora. Cuando Él dijo, ahora sí, Él se dejó, ¿verdad? Se dejó apresar. Entonces, pues ahí empieza toda la pasión. Amanecemos ya a Viernes Santo. Toda esa noche, en la historia nuestra, cronológica, toda esa noche fue un tiempo de juicio de Anás y juicio de Caifás y maltratos y azotes y allá donde Pilato, ¿verdad? Que lo manda a azotar y así se pasó toda la mañana, un tira y jala, como dicen, para acá y para allá lo traían, ¿verdad? Donde todo el mundo, donde Herodes, donde Anás, Caifás, o sea, como ya lo decía, valga la redundancia, y todo este proceso es lo que está pasando el Viernes Santo. Por eso es muy bonito. Ahora entremos pues ya entramos al Viernes Santo. Es muy bonito, dos cosas grandes que se pueden dar. Una no necesariamente litúrgica, ¿verdad? Y la otra sí, el Vía Crucis. Por eso en el sentido litúrgico, según los momentos, el Vía Crucis, el lugar ideal es que se hagan los Vía Crucis en la mañana. O sea, en todo ese proceso antes de las 3 de la tarde, ¿verdad? Que en cualquiera de esos momentos de la mañana hasta antes de las 3 de la tarde se tenga el Vía Crucis de Viernes Santo. ¿Por qué? Porque viene la segunda cosa que es la adoración de la Santa Cruz. Y en esto que, bueno, pues algunos pensamos, ¿no? Por nuestros trabajos aquí y hoy nos das respuesta, ¿no? Muchas veces la gente se pregunta que por qué no se hace mejor en la tarde, para que así la gente Mm. sale del trabajo y tiene la oportunidad, pero hoy nos estás dando esa respuesta en decir que tiene que ser antes de las 3 para precisamente pasar a lo segundo. Y en esto a veces decimos, no, vamos a misa el viernes, vamos a Mm. esto, ¿es? ¿O de qué manera podemos más ya adentrarnos, no? Que nos lleves allá. ¿Qué sucede después del Ajá. Vía Crucis? Sí, pero ve, fíjese que el único día de todo el año donde la iglesia no celebra misa es el Viernes Santo. El único día en todo el año es el Viernes Santo. Ahora una cosa que tú decías, Francisco, sí, tristemente en nuestra situación en este país no se respeta como en nuestros países la Semana Santa. Y Viernes Santo es un día como cualquier otro viernes, sin nada especial. Y tristemente muchos con el dolor que conlleva no poder estar ahí y ser parte, tienen que irse a trabajar, ¿verdad? Y eso es muy fuerte, muy doloroso. Hermano, hermana, si usted tiene esa situación que no tiene de otra, entonces ofrezca ese Vía Crucis. De tener que estar en su trabajo y no poder estar donde usted quisiera estar. Ahí ya tiene usted su Vía Crucis. Pero sí, es una realidad muy fuerte que se da. Y en casos así, pues también igual, o sea, si no, pues entonces si lo pueden tener en la tarde, pues también lo tienen en la tarde. Por eso, lo que queremos aquí, Francisco, es ver, o sea, los tiempos litúrgicamente y cada situación amerita ver qué es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Ahora, otra cosa es que decías, pues no se celebra mi cruz. Es que lo que pasa, Francisco, es que aquí, cuando hablamos del tríodo pascual,
Estamos hablando de una liturgia que inició el Jueves Santo. Cuando el Padre dijo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya para la misa el lavatorio de los pies, ahí inició una liturgia que se llama Triduo Pascual. Y esa liturgia termina hasta el Sábado Santo, cuando con nosotros y con tu Espíritu, la bendición Dios Padre y Espíritu Santo, puedes ir en paz, aleluya. Ahí termina esa liturgia. Entonces lo que se hace el Viernes Santo no es una misa. No hay canto de entrada, no hay en el nombre del Padre, no hay nada de eso. La celebración de la adoración de la Santa Cruz, la parte litúrgica, se entra, los sacerdotes todos entran, se entra en silencio, el pueblo se hinca y los sacerdotes se postran al suelo, en silencio. No hay canto de entrada, no hay nada, porque es la continuación de lo que empezó el Jueves Santo. Entonces llegan, se postran un rato en memoria otra vez del duelo, del sacrificio de Jesús, de la muerte. ¿Verdad? Jesús muere en la cruz. Y hacen una oración y continúan por ahí con las lecturas del día. No es misa. Y memorando esa muerte de Jesús. Y entonces, después de las lecturas, usualmente sacerdote de Sagrada Comunión. Ahí no hay consagración ese día, en ningún lugar, porque el sumo sacerdote ha dado su vida. Entonces es otra vez todo ese sentido sublime de divinidad, de duelo por la muerte de Jesucristo. Porque en la misa, la Santa Misa, lo que celebramos es la pasión, muerte y resurrección del Señor. En este momento no estamos celebrando la resurrección, sino que solamente nos quedamos en ese punto de la muerte de Jesús. Entonces, igual después, dentro de esta liturgia de la adoración de la cruz, entonces está 1, lecturas, 2, adorar la Santa Cruz. Ahora, cuidado con esto, mis queridos hermanos, hermanas, ¿verdad? Cuando la liturgia se le llama la adoración de la Santa Cruz, no es que estamos adorando un pedazo de madera. Es ese sentido simbólico que le damos una reverencia, incluso al frente de la cruz. Antes del COVID se le daba beso y todo, pero ahora con el COVID, pues ya solamente que se le haga una reverencia, por lo menos esto se ha estado haciendo durante estos últimos 2 años, ¿verdad? Pero hasta un beso a la cruz se le podía dar, ¿verdad? Una reverencia, porque no por eso, sino por lo que pasó ahí, porque ahí en una cruz murió el Salvador divino. Entonces es el sentido de que este homenaje no se le hace a la cruz, sino a que a través de un instrumento como la cruz es que llegó la salvación. La cruz era una forma de matar a criminales en el tiempo de Jesús, así como para nosotros ahora hubiera sido una silla eléctrica. En ese tiempo la cruz era una forma de matar, de pena de muerte, a reos muy malos. Imagínense lo que Jesús quiso. Jesús quiso llegar hasta lo último de pena de muerte por rebajarse hasta ahí, ser tratado como un mero criminal. Y fíjense que ahora, pero entonces por eso, la cruz ahora tiene otro sentido.
Y a veces nos critican a nosotros católicos que andamos que con la cruz y yo no sé qué, que símbolo de un hombre muerto y yo no sé qué, y que andan ahí con esa tristeza. No, la cruz pudo haber sido un símbolo orativo, pero para nosotros cristianos la cruz es ahora un símbolo de victoria. Es en ese sentido que se celebra esa adoración a la Santa Cruz, como un símbolo de victoria de Jesucristo, por la cual nos alcanzó a nosotros también la victoria sobre la muerte, ¿verdad? Y eso se hace, ese momento de reverencia a la cruz. Y por tercero, pues entonces se tiene la recepción de la Sagrada Comunión. No hubo consagración ese día. Se dejaron reservadas santas hostias consagradas para poder tener la celebración del Viernes Santo. Y vemos ahí entonces, mucha gente pregunta, ¿no? O a veces se quiere quedar esperando. ¿Hay bendición? ¿No hay bendición? Oh, no, no hay bendición. Simplemente fue una parte más de esta liturgia que inició el Jueves Santo. Termina la recepción de la comunión, hay una oración final y así en silencio se van los sacerdotes también. No hubo bendición, no hay nada, porque todavía estamos en esa liturgia que no concluye, ¿verdad? Y por ahí se siguen las que hablábamos en un episodio pasado, hablamos del ayuno y la abstinencia, ¿verdad? Viernes Santo es día de ayuno, 2 comidas bien ligeras, una normal, y también ayuno y abstinencia, o sea, no se come carne de ningún animal que haya derramado sangre, estrangulado, ¿verdad? Res, aves, no importa si es blanca o es roja, eh, eh, cerdo, también, que es carne más blanca que, pues no, nada, ningún tipo de carne de animales estrangulados, solamente pescado. Y otra cosa que les recalco, ayuno no es comer, pues por sí, ni me importa, me gustan más los mariscos, ¿verdad? Entonces no hago ningún sacrificio. Y si a usted más le gustan los mariscos, pues ve a ver qué es lo que el Señor tal vez quisiera que usted quiera ofrecer, ¿verdad? Pero no es aprovechar el Viernes Santo para comer todos los mariscos que a mí me encantan, sino que ahí es de parte de cada uno ver qué sacrificio hacemos. Pero es ayuno y abstinencia el Viernes Santo. Y pues ayuda con todo lo que nos has platicado y nos compartes para acompañar más este momento de la pasión de Jesús. Y es en esa parte que pues me ayuda a comprender a mí, ¿no? Cómo estas prácticas ayudan para adentrarnos más a vivir la pasión de Jesús. Sí, ajá. Y de ahí pasamos, que sale el sacerdote y después, ¿qué continúa, Ana? Pues seguimos en silencio todo el día. Bueno, ese es un ingrediente que tal vez no hemos mencionado mucho. Silencio, silencio. Es importante en la medida de lo posible guardar ese silencio. Yo decía la vez pasada que a veces nosotros podemos vivir la cuaresma, vino y se fue, y no. Y a veces es porque tal vez nos faltó un poquito más de silencio para recolectarnos más, para saber realmente qué estamos. Especialmente la Semana Santa, especialmente el Triduo Pascual. Es un tiempo que se debe reservar. Fíjense que es un tiempo diferente incluso a los domingos del año. A veces venimos a la Santa Misa y después nos vamos, qué sé yo, a comer algo, a disfrutar. Sí, pero especialmente el viernes no puede ser igual. El viernes debe ser un tiempo de no irse a buscar un restaurante a comer pescado y mariscos, ¿sí? Ese día es regresar a casa, comernos, bueno, según el ayuno, ¿verdad?
según los momentos del ayuno. Si toca ya la última, tercera comida, ¿verdad? Comer y seguir en ese sentido. Es bonito buscar cosas, buscar, por ejemplo, películas, incluso, o sea, puede ser después de del servicio y todo, que nos lleven que nos ayuden a la meditación de la pasión de Jesucristo, ¿verdad? Cosas que lleven a eso, como digo yo, no estoy aquí haciendo publicidad a nadie, pero varias versiones, ¿verdad? Eso quizá nos ayuda a mantenernos enfocados en eso. Pero no es un día de después de todo irnos allá al restaurante a ver qué comemos y a comer bueno y comer mariscos y hacer pachanga por allá. No, evitemos esas cosas para mantenernos en una sintonía, para que el sábado santo se experimente aún más esa alegría y esa gloria, ¿verdad? Reservemos eso, reservar eso para ya el siguiente día después de la celebración de la resurrección del Señor, ¿verdad? Y pues ya nos has hablado del sábado. De ahí pasamos a lo que es el sábado, que hay una palabra que comúnmente resuena y muchos conocen y decir, no, a veces no sé a qué lo asocian cuando dicen sábado de gloria. Sábado de gloria. Entonces continuamos, como decíamos, ese viernes en esa sintonía de duelo, de meditación, y entramos al sábado de gloria. En esto que estamos, Ana, en este viernes que vemos, es que pudiéramos preguntar, ¿de qué manera María vivió esta escena del viernes y de qué manera Ay, lo acompaña o de qué manera también nosotros podemos acompañar juntos con María a Jesús? ay Dios, aquí estamos hablando de palabras muy profundas y palabras muy mayores. La madre de Jesucristo. Bueno, ¿dónde estaba en ese jueves santo? ¿Dónde estaba todo el viernes en la mañana? Se había enterado ya de que habían agarrado preso a su hijo. Estuvo ella ahí presente en todos los juicios que le hicieron de aquí para allá. Estuvo viéndolo en el momento que fue azotado. Hay muchas meditaciones muy bellas que de veras, ¿dónde estaba ella? Recuerdo una vez leer una meditación de Vía Crucis donde decía que los soldados, al saber que ella era la madre del criminal Jesús, le mostraban al puro frente enfrente de sus ojos, le mostraban los clavos con que le iban a traspasar los pies a Jesús. O en esa meditación leía yo, o sea, estos son cosas, imaginaciones que no sabemos cómo fue, pero que pudo haber pasado igual. O que la miraban a ella, esa es la madre de ese desgraciado. O pues saber qué educación le dio la mamá para que se volviera tan desgraciado. O sea, estoy hablando de cosas, yo sé, hermanos Francisco, yo sé que ustedes me están entendiendo, o sea, es la mentalidad de mucha gente que no vio nada más que un ser humano ahí en Jesús, que nunca o no reconocieron la divinidad, que él era Dios, ¿verdad? Y qué dolor pudo haber sentido ella ante toda esa crueldad. Por eso en nuestra tradición, especialmente en nuestra tradición hispana, incluso tenemos después lo que son la meditación de los 7 dolores de la Virgen María, ¿verdad? Que es algo que usualmente en nuestros países lo tenemos después. Pero fíjese que ya que tú preguntas también eso, Francisco, eso es una cosa que yo siempre me encanta meditar o que pienso. Después de la muerte de Jesús, sabemos que lo bajaron de la cruz, que María estaba ahí al pie de la cruz, según la tradición que se lo dieron a ella en sus regazos, recién bajado de la cruz. Eh,
que ella estuvo allí cuando lo enterraron, lo pusieron en aquel sepulcro y sellaron la puerta. Con una piedra, rodaron ahí la piedra, ¿verdad? Y ella estaba viendo todo eso. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué los evangelios no nos dicen nada? ¿Y qué se hizo ella después que lo enterraron? ¿Para dónde se fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo se sentía? ¿Se la llevó Juan? Porque Jesús le dijo, ahí tienes a tu madre, ¿verdad? ¿La recogió Juan y se la llevó para su casa? ¿O dónde vivía Juan? Vivía cerca porque 3 años estuvieron siguiendo a Jesús. ¿De dónde estaban? Eh, ¿Qué pasó? Eso es algo que yo no voy a dar respuestas aquí, sino que para que comida para la mente, hermanos, hermanas, en ese amor tan grande de María, nuestra madre, ¿dónde estaba ella? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó esa noche del Viernes Santo? ¿Durmió? ¿Y qué pasó todo el sábado santo? El sábado en la mañana, ese sábado, ¿qué pasó? Entonces es algo que a mí siempre me intriga. Lo último que sabemos es que todos los apóstoles se esparcieron y se desaparecieron. Es lo último que sabemos de los apóstoles. ¿Cuándo los volvemos a oír que están reunidos? Están reunidos otra vez cuando Jesús aparece en medio de ellos. ¿Cómo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Ve que los evangelios no nos cuentan nada de eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ve que se regresaron a todos estar juntos otra vez y estaba cada cual esparcido por su lado? Solo sabemos que Juan estaba con María y los demás perdidos, desaparecidos. Y después empezamos a ver que después de la muerte de Jesús, antes de que empiece a aparecer resucitado, están juntos otra vez. Fíjense que al pie de la cruz, Jesús le dijo a ella, primero le dijo a ella, debía haberle dicho al hombre primero, Juan, ahí está su mamá, o cuídemela. Pero él empezó con la mamá primero y le dijo, he ahí a tu hijo. Fíjese que ese momento Jesús, es como que si Jesús le hubiera dicho, mire mamá, yo sé que lo que le pedimos a usted, Padre, Hijo, Espíritu Santo, fue que y tal vez ahora le estoy pidiendo, y usted dijo sí, y ahora le estoy pidiendo que se acepta ser la madre de toda la humanidad, porque le dijo, he ahí a tu hijo. Y Juan representaba a todos nosotros. Y para mí, en ese sentido, y que muchos teólogos lo han dicho, es que allí viene su segundo sí, monumental, porque toda la vida ella dijo sí, pero esos momentos de la anunciación y de la crucifixión son como los momentos cuando tomó figura humana y cuando dio su vida humana. Es como que Jesús le estuviera diciendo, necesito otro sí suyo. Entonces, si ella asumió ese rol de madre de toda la humanidad, ahí en la cruz, sus dolores de parto fue ver irse a su hijo. Entonces, allí, si ella aceptó ese sí, lo que yo pienso es, no se iría a rejuntar a sus hijos, ¿verdad? Es algo que yo siempre me pregunto. Eso es Ana Hidalgo hablando, no es que está escrito en ningún lado, Francisco. No, Pero me pero encanta pensar en eso. y que ayuda, ¿no? Bueno, en la manera de ver ahora cómo ver ese sí de María. Nos ayuda a saber, ¿no? A contemplar ese nuevo sí, que comúnmente, pues, cuando leemos la Biblia, pues vamos, ¿no? A lo que ya nos mencionaste. Pero hoy Sí. ver ese nuevo sí de María y ver la consecuencia ahora con, bueno, pues, que ya después tendremos oportunidad, ¿no? De hablar del Pentecostés y ver, pues, Y tomar ahí en cuenta este sí.
Y ahí está ella públicamente ahí en medio de los niños. Y ahora resulta que están juntos en preparación a recibir el ímpetu del Espíritu Santo. Gracias al sí de Ya. María, que podemos decir en la cruz. Gracias al decir al sí de María. Gracias, Ana, por este comentario tan hermoso que nos estás Ujú. dando, ¿no? Para ampliar esta parte de cómo ver a María en la cruz. Bueno, es que hay demasiadas cosas que hablar, Francisco, pero déjeme irme ya a lo que usted preguntaba, a lo que usted me decía del Sábado Santo. Ok, pues pensemos en esa imagen de María. María no se quedó achascada ahí debajo de la cama llorando. Yo siento que ella asumió ese rol y empezó a ver qué podía hacer. ¿Qué podía hacer? Oh, Dios mío. O sea, empezó a hacer su trabajo. Y no ha parado, sigue haciéndolo hasta hoy, en todas las apariciones donde ella viene y nos habla, qué es lo que su hijo dice. Estoy hablando, lógico, apariciones ya aprobadas y que la iglesia las ha fomentado, ¿verdad? No voy a entrar en otras áreas. Otra vez, Mariología, demasiado que hablar, pero bueno, Sábado Santo, entonces ya viene la noche del Sábado Santo y celebramos tres grandes cosas en esa celebración que tú decías, el sábado de gloria o sábado santo, porque ese día es donde Jesús celebramos la resurrección del Señor. Le decía sábado de gloria porque bueno, pues nuestra gente de común, del pueblo, nuestra gente de nuestros países más conoce como sábado de gloria, pero hoy nos está enseñando que es sábado santo o sábado de No se gloria. puede decir sábado de gloria, sábado santo de gloria, porque se está celebrando la gloria de Jesús, el triunfo sobre la muerte, ¿verdad? De una manera especial. Incluso está el siervo de Dios, el beato Carlos Manuel Rodríguez de Puerto Rico, que incluso su lema, su moto, por el cual la iglesia lo ha reconocido, es que él decía, vivimos para esta noche o para esa noche. Él decía que vivimos para esa noche del sábado santo, porque es la noche especial de todo el año que nos consiguió la salvación. Entonces decía, nuestra vida en este mundo es llegar a esa salvación que Jesús compró para nosotros, nos ganó, ¿verdad? Entonces él decía, vivimos para esa noche. En esa noche, pues, hay tres cosas muy importantes que pasan, que no se dan en todas las celebraciones de las santas misas. Esta sí ya va a ser una santa misa, pero fíjese que tampoco empezó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que ahora se van a dar unas cosas antes de continuar hasta la liturgia de la palabra y de la Eucaristía, perdón, y concluir la misa, decir, pueden ir en paz. Entonces todavía nada empieza con el nombre del Padre porque continúa la celebración, ¿verdad? Entonces, hay tres cosas que suceden en este sábado santo, en esa liturgia. Una es el fuego, otra es las lecturas y otras son los bautismos. Son tres cosas más son tres cosas que van a pasar. Y digo más porque la celebración viene desde el jueves, que van a pasar antes de la liturgia de la Eucaristía, ¿verdad? Y la conclusión final con la bendición. Entonces, son cosas que no se ven en todas las misas. Inicia la celebración, continúa la celebración ahora con una fogata allá afuera. Esto se llama aquí, esta parte es la parte 1, que es la parte del fuego, ¿verdad? Entonces ahí iniciamos todos afuera, el sacerdote bendice un cirio grande, ¿verdad? Y entonces lo bendice, le hace unas oraciones muy bellas que dice ahí, Cristo, principio y fin, el alfa y el omega. O sea, es una oración bellísima. También, hermanos, es más fácil para escuchar mejor lo que esa celebración, las palabras que se dicen ahí.
Hermano, hermana, los reto, les pido, pónganle atención a todo lo que se va diciendo en cada una de esas celebraciones. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Oigan las palabras poderosas que se recitan, que el sacerdote proclama o exclama en todos esos momentos. Entonces, ahí habla de Jesús, principio y fin. Termina la celebración y entonces, se da, inicia, se prende el fuego, nos pasamos velas y después se lleva el cirio pascual, luz de Cristo, demos gracias a Dios, se hace 3 veces, ¿verdad? Primero ahí en la fogata, luego a medio entrada por ahí a la iglesia y luego ya casi allá cuando todos están acomodados, luz de Cristo. Y de ahí se pasa siempre al pregón pascual. ¿Qué es el pregón pascual? El pregón, perdón, no el pregón pascual, el pregón del sábado santo. Es el pregón, empieza a contar como la historia del pecado de Adán. Incluso dice, feliz culpa que mereció tal redentor. ¿Verdad? Si Adán y Eva no hubieran pecado, Jesús no hubiera quizá venido a sufrir para salvarnos. Quizá no hubiera habido necesidad de tal redentor. Entonces, empieza un historial desde el pecado, de esto, de lo otro, y que entonces por eso estamos celebrando esta noche. ¿Verdad? Es lindo. Pónganle cuidado a eso que usualmente lo canta, lo recita un diácono o un sacerdote, ¿verdad? Porque es bien bello. Es largo, pero es un retrato de todo lo que Dios ha hecho a través de la historia por salvarnos, ¿verdad? Y después del pregón, siempre en silencio, siguen 7 lecturas. Ok, pues ya vimos la parte del fuego, ¿verdad? Que es la fogata, entramos luz de Cristo y ahora entramos, y está el pregón y ahora entramos a la parte de las lecturas, donde se leen 7 lecturas, todas del Antiguo Testamento, que también hacen un recuento de cómo Dios fue salvando, ¿verdad? Y ahora esto es opcional, a algunos sacerdotes les gusta hacer las 7 lecturas, otros no hacen todas, es opcional si quieren hacer al mínimo 3 lecturas, ¿verdad? Pero no es que tengan que hacer las 7, pero es opcional. Ya eso es a discreción del sacerdote, como lo vea mejor, ¿verdad? O que sea mejor, ¿verdad? Entonces, vienen las lecturas y después de todas las lecturas, ahí ya por primera vez se canta el gloria, el aleluya y todo lo demás. Y se pasa, son usuales en todas las misas, ¿verdad? Que es el bautismo de adultos, ¿verdad? Entonces estamos aquí viendo donde vienen personas que hemos llamado catecúmenos, después elegidos, ¿verdad? Y ahora candidatos inmediatos a ser bautizados. Es en este sábado santo, si hay adultos que necesitan bautismo, es en el sábado santo que se bautizan. Pero han pasado por un proceso de preparación catequética, que lo conocemos como el catecumenado. Entonces, si hay adultos que han estado preparándose por todo un año para ser bautizados y nunca lo fueron, en este momento es donde se pasa a esa parte 3, que son los bautismos de los catecúmenos, ¿verdad? Si no hubiera, pues se continúa ya con la renovación de las promesas bautismales, que también la hacemos durante todo ese rito del bautismo de los nuevos bautizados, ¿verdad? Y después de allí sigue la liturgia de la Eucaristía, que ya sigue normal como todas las demás misas. Nos quedamos en una misa que no hubo bendición, no a la
liturgia de la Eucaristía, que no se tenía desde el jueves, y entonces aquí ya va a haber comunión, consagración, recibimos a Jesús, y entonces ahora se da la bendición final. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la aleluya. Y entonces ahí concluyó el triduo pascual. El El jueves jueves. y culmina el sábado, y ver todo lo que sucede, pues es algo para ti, hermano, para ti, hermana, pues que tal vez ya participas de algún grupo, ya colaboras en la iglesia, y a veces pues no conocemos esto, todo el significado, todo el contenido que está pasando, que está sucediendo. Y hoy hemos tenido Sí. la oportunidad con Ana, pues que nos estás compartiendo esta información para vivir mejor estos 3 días, este trido pascual. Bueno, sí, 3 días. Por eso de ahí viene la palabra triduo, porque es jueves, viernes y sábado. Son 3 días. Solo quería agregar una cosita más aquí. Es que después de este día, del sábado de gloria, que ya es amanecer, domingo en la madrugada, ¿verdad? Entonces inicia lo que se llama el tiempo de Pascuas de Resurrección, ¿verdad? Entonces teníamos cuaresma por 40 días, entramos al pequeño episodio de la Semana Santa en sí misma, ¿verdad? Y ahora entramos del sábado de gloria al tiempo de la Pascua de Resurrección. Pero resulta que esa inmediata semana, desde ya domingo en la madrugada, se celebra ya la fiesta, la resurrección del Señor, y toda esa semana, solo esa semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, se le va a llamar la octava de Pascua de Resurrección. Una semana tiene 7 días. Entonces a esto se le llama como el octavo día, por decir que es en el octavo día que continúa celebrando igualitito, como la vigilia pascual, esa resurrección del Señor. O sea que cada misa cada día, las santas misas de cada día de toda esa semana van a ser simplemente como una repetición de, de lo que se celebró el sábado santo, o sea, ya amaneciendo madrugada del domingo, ¿verdad? Y por eso se le llama la octava de Pascuas de Resurrección. Entonces siempre va a haber gloria, credo y todo igual en todas las misas de esa semana, porque va a ser un mismo revivir esa celebración del sábado santo. Claro, ya no hay lo que había, la luciérnaga, las lecturas largas, no, pero sí se sigue viviendo ese mismo sentido litúrgico. Que Y pues bien largo, pero hay mucho que hablar, pero traté de resumir y total, pues siempre tuvimos unos detalles, pero es muy bello conocer todo esto. Es que son muchas respuestas que a veces el pueblo tiene, ¿no? Como esta, por ejemplo, a Ana, te confieso, la octava, para mí la veía en las horas santa, la miraba en ciertos momentos, en ciertos lugares, y la octava. Y hoy me das respuesta a eso, de decir que cuál es el significado de la octava, dónde está, y está en esta semana, de poder decir, y es muy bueno para mí, no para. Ya espero, hermano, hermana, pues que todo esto que estás escuchando también te ayude a ti para mejorar nuestra relación tanto con la iglesia, nuestra relación con Jesús, nuestra espiritualidad. Entonces, hermano, hermana, pues qué más te puedo seguir invitando a que te unas al Trido Pascual, a que vengas y vivas estos momentos de una manera especial donde pues vamos a contemplar toda la pasión de Cristo. Sí, sí, y esto del octava también, solo quiero aquí poniendo algo más. Esto es algo que también sucede en el tiempo de Navidad, ¿ves? Que tuvimos Adviento con el nacimiento de Jesús y ahí empieza el tiempo de Navidad. Esa primerita semana, después de Navidad, le llama también octava de Navidad. Todos esos acontecimientos
Por 8 días se van a llamar la octava de Navidad, porque es igual, se celebra un extra que es algo repetido, ¿verdad? Reviviendo lo que se celebró en esa Nochebuena. Pero bueno, es importante, bueno, igual como tú decías, yo quiero secundar esto, Francisco. Hermano, hermana, vivamos este año, esta santa triduo, esta santa semana, este santo triduo pascual. Y como si fuera el primero, el único y el último. Qué lindo. Es de Puerto Rico que nos mencionabas y decir las palabras, Beato, ¿no? ajá, Beato Carlos Manuel Rodríguez, sí. Beato en las palabras que dices, ¿no? Que quisiéramos terminar ya casi con esa parte de que vivimos para esta noche. Vivimos Sí, para esta sí. noche. Esa es la idea de nuestra vida, ese es el objetivo, llegar a esa salvación que Cristo nos alcanzó. Entonces, pues gracias hermano, hermana, por llegar con nosotros hasta el final de este episodio y pues nuevamente te pedimos que te suscribas y de antemano que nos dejes un comentario qué te ha parecido este episodio y pues, ¿verdad? Nos vamos a despedir y pues deseándote que pues nuevamente nos volvamos a encontrar en otro episodio. Ana, ¿nos quieres ayudar con la oración final? Sí, claro, vamos pues a hacer una oración espontánea. Señor Jesús, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestras realidades. Tú conoces, Jesús, todos nuestros esfuerzos o los no esfuerzos, Señor, que tal vez hemos hecho a través de nuestra vida por conocerte, por amarte. Por las muchas veces, Señor, que hemos sido tan indiferentes a tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Por las muchas veces, Señor, que no te hemos visto, que no hemos querido darnos cuenta, Señor, de tu amor por nosotros, por esa agonía en el Calvario, Señor. Te pedimos perdón, Jesucristo, en todo este tiempo en preparación a vivir esta Semana Santa, este sagrado triduo. Te pedimos, Señor, que nos perdones de todas aquellas indiferencias, todas esas veces que no hemos sabido corresponder a tu amor, Jesucristo. Y te pido de manera especial, Señor, que nos des a cada uno de nosotros la gracia de poder vivir de una manera especial lo que resta de este tiempo de Cuaresma, la Semana Santa y ese triduo pascual. Señor, permítenos que estemos aún más conscientes de tanta bondad, de tanta misericordia, Jesús, así como el Padre en la historia del domingo pasado del Hijo Pródigo, así como el Padre así, Señor, permítenos reconocer cómo tú nos revistes, nos engalanas, nos pones una túnica nueva, nos pones sandalias, nos pones un anillo. Que podamos nosotros responder y corresponder a eso que tú nos das de maneras tan grandes, en abundancia. Permítenos, Señor, reconocer esos dones y poder darte a ti por lo menos un poquito, porque es imposible. Jamás podríamos devolverte a ti tanta bondad, Señor. Pero sí poder ofrecerte lo poquito que podamos, pero con todo nuestro amor, con toda nuestra entrega. Porque en ese amor, Señor, poquito, pero para nosotros es el tesoro más grande que te podemos dar. Permítenos darnos, Señor, de corazón a tu amor y a tu bondad y corresponder. Permítenos, Señor, enamorarnos de ti por ese don, por todo lo que tú nos has dado, de tal manera que nunca más querramos separarnos de ti.
Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, María, porque aceptaste ser madre, madre nuestra, y porque nunca te cansarás de serlo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo una cosita, Francisco, que quería recalcar aquí, no mencioné, pero los párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica, los invito a que mediten en su casa algunos que les voy a decir ahora mismo. Párrafo 1169, párrafo 560, párrafo 1168, párrafo 1297, párrafo 641 y párrafo 624. De ahí van a encontrar un poquito más de lo que estuvimos comentando hoy. Y lógico que ahí van a haber varias citas bíblicas dentro de los párrafos para que puedan profundizar más en esta meditación. Estos numerales, hermano, hermana, pues estarán en la descripción del episodio y pues así tengas oportunidad a tu tiempo buscar estos numerales y como ya Ana nos comenta, ¿no? Que Dios les bendiga y les dé las gracias que más estén necesitando.